Vale, bien. Somos muy puntuales Todos muy en puntuales, los encuentros en Alberti y bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la librería Alberti, a estos directos en Alberti. Muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo a esta conversación. Bueno, pues teníamos muchísimas ganas, por fin, recibir aquí a Mercedes Rico, hija de Josefina Carabias, y por supuesto a Elvira Lindo, autora del prólogo de este libro que presentamos esta tarde, Hazaña, los que le llamamos Don Manuel. Autora del prólogo y casi editora, con permiso de Elena Ramírez, la editora de Seis Barral, pero desde luego entusiasta de la obra de Josefina Carabias y promotora y energética. Una vez, leído este libro fantástico, uno entiende el entusiasmo, ¿no? Porque es que es una pena que no se leyera, y justamente además ahora cuando se empieza a conmemorar el centenario es el centenario de la muerte, ¿no? Es 80 años de la eso muerte es. de Manuel Azaña. De Manuel Azaña. Es 80 años de la muerte de Manuel Azaña, exactamente, que hay una exposición estupenda, conmemorativa, en la Biblioteca Nacional, y bueno, pues aquí estamos con las dos, es un gran placer, estamos muy atentos, hay mucha gente muy atenta a esta conversación. El libro va fenomenal, hoy he hablado con Elena Ramírez y me ha comentado que es la tercera edición. La tercera edición, sí. En un mes prácticamente. Así que bueno, Elvira Lindo, Mercedes Rico, Josefina Carabias, una mujer de vanguardia en todos los planos y en todos los aspectos, una mujer que merece la obra de Josefina Carabias, merece la pena que sea reivindicada, que sea leída en este momento en que tanto se ha hablado de Chávez Nogales, pues por supuesto el papel en la historia contemporánea y reciente del periodismo español, ¿no? Y sobre todo una mujer tan adelantada a su tiempo, ¿no? Pues yo creo que es muy pertinente este libro, así que estamos deseando oíros. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y gracias por invitarme a charlar con Mercedes. Este libro ha traído muchas cosas buenas, entre otras nuestra amistad. Sí, es verdad. Porque, bueno, nos conocimos hace ya muchos años. Sí, hará pues el 95 debió ser. ¿Que tú estabas en Roma? En Roma. Estabas allí como embajadora. Como embajadora. Y porque, a ver, vamos a hablar de su madre, pero Mercedes tendría muchas cosas que... Sí. Sí, pero no literarias. No literarias, pero sí de mujer también muy pionera en muchas cosas. Tú, Mercedes, y Carmen Rico Godoy, o sea, las dos hijas fueron, de verdad, siguieron el curso de su madre en esa cosa de ser primeras en muchas cosas. Yo tenía, por contar la historia, tenía la vieja edición de Alianza en casa. No es Alianza. No es Alianza, es Plaza. Es Plaza, sí. Bueno, pues tenía esa vieja edición, la había leído hace tiempo y la volví a leer hace 2 años o así, ¿no? Y de repente pensé, bueno, ¿y esto qué ha ocurrido con esto? Está descatalogado porque era complicado de encontrar, y entonces te escribí a ti. Sí. Digo, ¿qué ocurre con los libros de tu madre? ¿Qué ocurre con este libro después de haberlo leído de nuevo? Que me pareció vivísimo. O sea, y yo pensé, ¿cómo es que en estos tiempos donde tantas cosas se están recuperando, tantos libros descatalogados, donde tenemos que encontrar tantas referencias, donde además, como decía Lola, está Chávez Nogales, que han sacado su obra completa, etcétera? ¿Qué es lo que ocurre con este libro? Y tú me dijiste que sencillamente estaba descatalogado, que había habido algún intento, pero que no había llegado a nada, ¿no? Entonces, bueno, fue cuando yo se lo dejé a Elena Ramírez de Seis Barral y ella lo leyó, se entusiasmó también, y desde entonces pues
hemos trabajado en esto con mucho entusiasmo y con la creencia de que este era el momento del libro. Es decir, que hay el libro salió entonces en 1980 y 80, sí, en diciembre del 80 se presentó. Sale un libro y no lo... bueno, las promociones que se hacían antes no eran como las de ahora, no. Pero no lo puede presentar tu madre porque es un libro póstumo, tu madre lo escribe, claro. Y antes de que salga... Lo entregó y a la semana y media o así murió la pobre de un infarto. Bueno, pues entonces fue un libro, pero yo creo que aparte de que no estuviera la autora presente, también hay otras cosas como... creo que en los años 80 fueron como una década donde nos olvidamos de muchas cosas y se puso el acento en otras que surgían nuevas en España, ¿no? Entonces creo que este es el momento ideal para leer este libro. ¿Qué ha ocurrido? Pues que es verdad que mucha gente que estaba muy informada de todo lo que se ha escrito sobre Azaña y también de nuestra memoria, de lo que han sido los periodistas de entonces y tal, es que no había leído el libro. Eso ha sido sorprendente para mí porque he visto que han ido saliendo cosas en prensa y todo esto. Digo, pero entonces, ¿quién leyó ese libro en 1980? Y aquí nos encontramos con que en un mes se han hecho 3 ediciones. O sea que el libro está siendo leído como no había sido leído en su momento. Mercedes, ¿a qué atribuyes tú eso? Pues en parte eso que tú has dicho, el momento era más de mirar hacia adelante que hacia atrás. Y la gente estaba entusiasmada con las cosas que se iban a poder hacer, lo que se hacía, lo que se escribía, miradas nuevas. Y entonces, pues, no... Y luego, de los personajes de la República, primero eran poco conocidos. Después de los 40 años de ya se sabe qué. Y por otro lado, pues Azaña tampoco era ni un, como se dice ahora, icono, que se dice todo el rato, de la izquierda, ni era, es decir, que tampoco era un personaje importantísimo, pero la gente que no había vivido las generaciones que habían crecido y madurado después de la guerra, pues tenían una idea un poco vaga, ¿no? Entonces, pues se juntó todo eso y que también fue un momento de mucha crisis económica, porque mucha alegría por la recuperación, pero al mismo tiempo nadie tenía un duro y pues un cúmulo de cosas. Bueno, pues ahí está ese libro. Tuvimos la suerte, eso es lo quiero decir, que a quien le encantó y lo presentó fue a Felipe González, que todavía no era presidente, jefe de gobierno, pero ya estaba muy cerquita, porque le faltó el 23F, claro, y poquito más, y ya antes de 2 años ya era jefe de gobierno. Claro, porque hay un último capítulo que es como una sorpresa en el libro, que es tu madre. Sí. Bueno, yo creo que una morcilla. En estos tiempos en los que nadie quiere saber el final, pero bueno, esto es un libro de crónicas sobre Azaña, ¿no? Hay una visita de tu madre, una imaginaria visita de tu madre al Congreso con Azaña enseñándole cómo son las cosas en democracia, ¿no? Pero claro, no había... En esta democracia, pero claro, no había sucedido todavía el golpe. Claro, no había sucedido todo. Y eso lo pensaba yo ayer. Fíjate, ese capítulo del final, donde ella imagina que visita con Azaña al Congreso, es antes del intento de golpe de Estado, ¿no? Sí. Lo cual lo convierte en algo muy, muy curioso. Vamos a hablar de tu madre así un poco en general, Mercedes. Muy bien. A ver, ella yo creo que fue un personaje desde niña, o sea, sí, yo creo que sí. Desde pequeña, porque contra la voluntad de sus padres estudia. Hace el bachillerato. Hace el bachillerato, es decir, que ella pudo hasta no haber hecho el bachillerato. No, claro, su madre la sacó Había un solo colegio en Arenas donde se podía estudiar el bachillerato, que era el colegio de un tal señor Gordillo, que luego
lo heredó o lo compró Bermejo, el padre del que fue ministro de Justicia. Y nada, pues ella empezó allí, pero cuando llegó a los 14 años, aunque la llevaban con un babi hasta el suelo y un cuello hasta aquí y mangas así, pues el cura del pueblo empezó a decir que era un escándalo, que una niña, esto es muy importante, una niña bien, o más o menos bien, porque había otras 2 chicas estudiando también el bachillerato en el colegio, pero como esas venían del campo no importaba. Entonces, pues nada, consiguió terminar el bachillerato a escondidas, gracias a que un primo suyo estaba encerrado en Arenas preparando unas oposiciones a judicatura. Y la preparó a ella. Claro, es que ella no estaba más que dando la lata y dando la lata y dando la lata, y este libro que es, y este no sé qué, y el otro, vete un rato, déjame estudiar. Y hasta que ella le dijo, mira, te vas a sentar ahí, te pones a estudiar, yo te hago el programa y me dejas en paz. Y se hizo en un curso los 3 últimos años que le faltaban. Y así hizo el bachillerato. Así. Y luego les planteó a sus padres, y ahora quiero estudiar una carrera. Sí. Y consiguió irse a Madrid, pero no para estudiar una carrera, para hacer unas oposiciones a oficial administrativo de ministerios, que era lo único que dejaban a las mujeres. Pero claro, ella le dio la vuelta, porque con eso sí, para un trabajo bueno, pero para... y nada. Y estudió Y entonces Derecho. empezó a estudiar Derecho. Y luego todo eso que oigo siempre hablar de que frecuentaba mucho el Ateneo, sí, frecuentaba mucho el Ateneo, pero no explican por qué. Porque la universidad la cerraron en el 30. Primo de Rivera, cuando empezaron los jaleos cada vez más imparables de la universidad, cerró la universidad. Y entonces muchísimos estudiantes se refugiaban en el Ateneo, donde había una biblioteca estupenda y donde... Y allí estaba ella. Claro. Muy joven. ¿Cuántos años tenía? Pues ella era del 8, tenía 22 años o 23. 22 años. En el 31. Y ahí es donde empezó a encontrarse con el que llamaban Don Manuel. Claro. Lo cuenta en el libro. Lo cuenta en el primer libro. encuentro. Sí. Lo increíble es que yo te preguntaba a ti, ¿pero ella tenía diarios o tenía cuadernos de notas? Porque los diálogos del libro son vivísimos. Sí. Pues si los hizo alguna vez de esa época, cuando estalló la guerra, lo rompió todo, porque se fue a Francia y no se fue cargada con su... Entonces, no tenía nada. Luego pues iría tomando apuntes cuando se acordaba de cosas, posiblemente, pero luego cambió tanto también de casa, de país, de todo, que yo creo que cuando se sentó a escribir esto, debía llevar ya varios años dándole vueltas a Azaña y a otros personajes de los que sacó mi hermana un libro con varios perfiles de gente de la época hace unos años. Como así los vi yo o algo así, sí, ¿no? como yo los he visto. Como yo los he visto, sí. Y entonces ella sí, debía tener apuntes de esto, de lo otro. Y Carmen y yo encontramos un día los apuntes de diversos personajes. Y entre otros de Azaña. El primero que había hecho de Azaña, claro, que es de donde luego ya en el 80 hizo el libro. O sea, vosotros encontrasteis esos papeles y la animasteis o ella ya tenía la idea de escribir el libro. Lo encontramos después. Ah, después. Después, cuando murió. Sí. No, si no hubiéramos firmado sus papeles, imagínate. ¿Cómo era tener una madre que había tenido tantísima experiencia, había hecho tantísimas entrevistas y vivido en tantos sitios? ¿Contaba mucho ella de lo que había hecho? ¿O vivía más en el presente? Vivía mucho en el presente. Desde luego del pasado desagradable no hablaba nunca. De los berrinches, de los disgustos, de la guerra, de todo eso no hablaba nunca. Ni siquiera de lo de París, hablaba poquísimo. Luego ya con los años, cuando éramos mayores, sus hijas,
pues le preguntábamos si de vez en cuando algo íbamos sacando, ¿no? Pero en general, respecto a aquella época, era, bueno, pues sí, le gustaba de pronto recordar, se reía, de pronto se empezaba a reír ella sola, y es que se acordaba de, pues no sé, que lo contó ayer, de las tonterías de cuando, para pagarse los estudios, uno de los empleos que tuvo, uno fue enseñarle derecho romano a la hija del embajador de Japón, que no está mal, es una proeza, es una proeza. Y otra de las cosas que tuvo que hacer para ganarse la vida era ser secretaria de Eugenio II. No está mal. Según, yo a ella no se lo oí nunca, pero según Eduardo Aro, que trabajó luego con ella en Informaciones, entró como un chavalín. Y decía que es a ella a quien le dijo la célebre frase de ¿está claro? Y dijo ella, sí, por supuesto. No vas a decir que no. Dice, pues oscurezcámoslo. Qué bueno. Es una mujer testigo de tantísimas cosas. Ahí conoce, tan jovencilla como estábamos siguiendo sus pasos en el Ateneo, se cruza con Manuel Azaña y empiezan a mantener, él empieza a reconocerla, quiere decir a conocerla por estar muchos días por allí, y empiezan a tener conversaciones. En el libro sale, y de manera muy viva, como la primera vez incluso le pregunta por la edad, como, ¿no? ¿Usted cuántos años tiene? Eso, que una cría, solo una cría es capaz de decírselo, de preguntárselo a un hombre mayor. Que lo veía probablemente mayor de lo que Azaña era, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, que es lo que ofrece el libro, porque sobre Azaña, pues toda esa inmensa obra que hizo Santos Juliá, o sea, hay una obra muy académica, sí, pero lo que recoge el libro es la experiencia humana del personaje, ¿no? El habérselo encontrado, y lo que se ve en el libro, que parece una película, es la química que hay entre ellos, sí, que es evidente. Él la trataba con muchísimo respeto a ella, ¿no? Porque además ella nunca intentaba ni sacarlo, cuando ya ella era periodista, porque cuando se conocen ella era estudiante, pero luego ya cuando era periodista, reconocida y todo eso, nunca intentó sacarle una entrevista, porque nunca se lo encargaron. Ella hacía solo lo que le encargaban, y si acaso se lo encargaron, ella debió decir que no, porque le tenía mucho respeto como amiga y no quería aprovecharse de eso. Y era una amistad, digamos, de esas de entonces, un señor mucho mayor que ella, una chica joven, y muchísimo respeto y distancia, pero al mismo tiempo un gran aprecio, ¿no? Sí. Y hay un momento que le dice, por ejemplo, están de obras, porque Azaña era, según cuenta mi madre, un señor que le gustaban las cosas bien, muy francófilo, y le gustaba la comodidad, belleza, y las cosas limpias, y entonces que lo primero, de las primeras cosas cuando le eligieron presidente fue, con el poco presupuesto que tuvieran, pues a decentar un poquito el Ateneo, ¿no? Y entonces le dice mi madre, ¡oh, en la que se ha metido usted con las obras! Dice, para que usted pueda pelar la pava con su novio con más comodidad. Es un poco condescendiente, pero bueno. Bueno, más condescendiente con ella sale Indalecio Prieto. Sí, bueno, y sobre todo Unamuno. Sí, o sea que no encuentro, y más para la época, no encuentro yo Azaña creo que es el trato del señor mayor hacia una persona muy joven, pero siempre con mucho respeto. Con ¿no? respeto, sí, es verdad, sí. Entonces ya vamos entrando, claro, cuando ella conoció a Azaña, toda su vida política estaba por hacer, claro. No había empezado. Y ella lo que es testigo es de esa vida política, de esa persona tan especial que era, ¿no? Claro, y de cómo va cambiando él y su vida, y cómo va
los disgustos horrorosos que se lleva continuamente y luego lo admirable de tantas cosas, pero que no, como no era un hombre que estuviera, él tenía su partido, pero en esa situación tan compleja de la República no era un hombre ni claramente de izquierdas, ni por supuesto de derechas, y siempre pues muy difícil de tirar del carro, ¿no? Como estuvo los primeros años. Sí, y con un carácter que ella va retratando poco a poco, que puede ser desabrido con unas personas y muy afectuoso con otras, ¿no? Sí. Esas personas Sí. como que no saben fingir. Sí. Eso lo explica ella bastante bien en el libro, sí. Pero a mí me sorprende eso que te decía, este libro es un libro de memoria, o sea, de Sí. su memoria, de una Sí. memoria muy viva, donde, porque está contado, bueno, la prosa de Josefina Carabias es muy especial, es muy clara, muy directa. Tanto es así que el libro sorprende por su modernidad, la manera Sí. de lo que no tiene retórica, es un periodismo que parece urgente de ahora, ¿no? Pero luego está la memoria ahí funcionando para reconstruir todos los encuentros. Claro, sí. Sí, es que tiene una memoria prodigiosa, pero prodigiosa. Las propias memorias de Azaña, cuando le llegaron de México la primera edición, estaba entusiasmada. Yo tengo la edición en casa, están llenas de observaciones, correcciones, llamadas. Aquí ya uno. Aquí se equivoca don Manuel, porque ese día no era jueves, era miércoles, porque los jueves siempre tenía que ir a no sé qué cosa de no sé qué. Y luego otras veces, claro, cosas que Azaña también, incluso en su diario, pues procuraba no ser virulento, ni maleducado, ni discreto. Mi madre de pronto ponía fulanito de tal y ponía una llama y decía un imbécil. También te das cuenta de que era un mundo mucho más pequeño, maravilloso para ejercer ese periodismo, ¿no? Madrid. Madrid. Un Madrid maravilloso, sí. ¿No? Sí. Donde ella va encontrando a los personajes, porque aparecen personajes que todos conocemos en el libro, y donde ella va encontrando a los personajes yendo de un lado a otro de la ciudad. Claro. Una de las cosas más divertidas que cuenta es cuando ella entra como redactora en La Voz, que es el primer caso que se da de una mujer redactora de plantilla en La Voz, que era un periódico de la tarde. Le encargan, el primer encargo que le hacen es que vaya a ver a Valle Inclán porque le acaban de nombrar presidente de la Academia de Roma. Entonces, pues qué bien, porque además con Valle Inclán tenía una amistad más suelta, ¿no? Más, porque era más charlatán y más simpático y más. Y entonces, nada, se va a buscarle a donde solía estar por las mañanas, al café, tal. No, pues hoy no ha venido. Al otro café, pues hoy no ha venido. Ya, desesperada por esta calle, pues se atreve a ir a su casa. Y entonces, muy disimuladamente, le dice uno de sus hijos, no está, no sé dónde está. Bueno, la cosa es que se había ingresado en una clínica para hacerse una operación menor. Pero claro, no lo sabía. Y ella de pronto entra en una crisis total, porque el primer encargo que me hacen en el nuevo periódico, y digo que no lo he podido hacer porque no lo he encontrado, me pegó un tiro. Y entonces dijo, bueno, pues me la invento. Y entonces hizo eso que es totalmente antiética periodística, pero como con Valle Inclán tenía bastante confianza y había hablado muchas veces con él, no puso nada que no lo hubiera oído o que no le sonara, que hubiera podido decirlo. Y además, y entonces lo entregó a tiempo, porque entonces el periódico se entregaba a las 12 y a las 2 estaba en la calle. Y entonces se fue corriendo, claro, cuando ya se enteró de que en qué clínica estaba, se fue, había convocado una conferencia de prensa para las 4 de la tarde, pero ella se fue antes para
decirle lo que había hecho. Mire, don Ramón, tengo que confesarle algo horroroso. Me he inventado una entrevista con usted que está saliendo ahora. Es que no tenía más remedio, le cuenta todo. Y don Ramón, que además le debía doler, no sé si sería del brazo, no decía nada. Y luego ya le dijeron que están aquí todos los periodistas, porque había convocado una En el hospital. En el hospital. Y ya no le contestó y ella se quedó ahí en un rincón muerta del susto y de la vergüenza y de todo, pero bueno, por lo menos se lo había dicho. Entonces don Ramón dice: muchas gracias por haber venido, a todos los periodistas en general. Y les agradezco mucho, pero lamento que todo lo que yo tenía que decir sobre la Academia de Roma y sobre mi marcha allí, ya se lo he dicho esta mañana a Pepita Carabias. Así que se pueden ir a su casa. Claro, entonces, adoración total para siempre. Claro, a Valle Inclán. Claro. Porque hay algo en el ejercicio de ese oficio del periodismo y de la crónica que ella tenía, que era el don de caer en gracia. Sí. Que eso es algo, sí, ¿no? Es que verdad, no todo el mundo sí, tiene, ¿no? Sí. Pero ella es verdad. Pero también es así que cuando volvió del exilio, la acompañó a la Dirección General de Seguridad un hermano suyo que era militar y la tuvieron 6 o 7 horas allí esperando porque estaban buscando algo, alguna denuncia, algo, y no encontraron nada y la tuvieron que decir que se fuera a su casa porque se funcionaba por denuncias exclusivamente. Y claro, con mi madre pues nadie se había metido, incluso después de la guerra. Porque ella se fue el primer año de la guerra, se fue a París. Se fueron los dos, porque entre otras cosas vivían por este barrio, que claro, era el frente prácticamente. Y claro, aquello no podía ser, o sea... Y luego ella perdió el trabajo, bueno, porque claro, la prensa se puso al servicio de los partidos en Madrid. Cuando el gobierno se fue, abandonó Madrid, pues, bueno, pues si se va el gobierno, ¿qué hacemos nosotros aquí, no? Es increíble la imagen de alegría que da y de vitalidad que da ella siempre. Y hay un capítulo oscuro ahí, que es cuando tu padre vuelve a España y enseguida lo detienen, lo meten en la cárcel, y ella se queda sola en Francia. Y embarazada. Porque contra mi padre había tropecientas denuncias. De los de su pueblo, de Almería, de unos que tenían un problema de límites con unas naranjas que tenía el padre del abuelo. Pero contra mi madre nada, sí. Y entonces madre se quedó sola allí y la parte de... Es que era tremendo porque mi madre dio a luz en agosto, el 30 de agosto del 39. Es decir, 48 horas antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y de Carmen, de mi hermana, claro, mi hermana mayor. Y claro, ella estaba viviendo en casa de un médico que era amigo de ellos, español, más o menos pariente lejano. La habían acogido allí, porque estaba sola y con el bombo. Y entonces empezó a decirles: mira, yo creo que esto es ya. Y le dicen, sobre todo los médicos, como son, ¿no? Con una que todavía ya seguía apareciendo, tenía 20 años. Primeriza, por Dios, pero por favor, por lo menos te faltan 2 semanas. ¿Pero qué dices? Y dice, pues yo creo que... Bueno, total, que como no le hacían caso, se tuvo que ir en metro al hospital a dar a luz. Y luego 48 horas después empezaron las alarmas aéreas porque todos en Francia creían que iban a debutar bombardeando París y al sótano. Pero ella siempre escribió sobre los demás o sobre la situación. Sobre ella misma, no. Eso también, ¿no? Sí, es un carácter, una forma de ser. Y luego cuando vuelve a España, cuando ya puede reunirse con tu padre, que ya ha salido de la cárcel, viene aquí
y tiene que firmar con seudónimo. Claro. Por un lado, mi padre no podía trabajar porque tenía el certificado de penales sucio, como se decía entonces, ¿no? Que había estado en la cárcel. Y ella no le hicieron nada, pero le prohibieron firmar con su nombre. Entonces estuvo haciendo de todo para la radio, para escribiendo libros en la editorial Juventud para Porque niños. era una persona súper popular. O sea, Pero no había pasado tanto ya tiempo. después de la guerra, mucho menos, Ya. mucho menos. Después de la guerra ya era otra cosa, y otro ambiente, y otro Madrid, y otro todo, ¿no? Hay un capítulo que conmueve, bueno, primero porque es la muerte de Azaña, pero por cómo está contado. Porque ella en París tuvo noticias de Azaña, ¿no? Sí. Me parece que se encuentra con Negrín Sí, en París. Que sí, le ella dice. veía Negrín, veía Baroja, veía muchos de los exiliados, claro. Y sabía ya de cómo estaba Azaña ya en el exilio. En ¿no? Montauban, sí, yo la última parte y tal. Pero luego, quien se lo cuenta todo, y que mi padre lo grabó, todo el capítulo de la muerte, es Paco Galicia, el pintor, Mm. que estuvo con él. ¿Y cómo reproduce eso? Porque, o sea, el capítulo es muy conmovedor, pero es algo que le han contado a ella, Sí, sí, ¿no? sí, sí, pero tenía una capacidad de manejar la escritura, ¿no? Y luego también eso, lo que tú decías antes, de no ponerse nunca en primer plano ella. Sí. Eso. Y cuando se ponía, por ejemplo, un libro muy divertido que escribió en los años 50 que se titulaba Una muchacha inglesa visita España. Eran libros para comer de a 500 pesetas. O sea, la editorial te decía, bueno, este libro sí, venga, 500 pesetas y ya está, y ya está. Y luego no te decían si se había vendido, si no se había vendido. Y este era muy divertido porque era una amiga suya que había conocido en Biarritz, porque primero lo del exilio va bajando conforme avanzan los alemanes, pues ella y la niña van bajando y terminan en Biarritz, que era un sitio muy práctico porque había mucha relación con España, y para tener noticias de su familia y de mi padre, pues era donde llegaban más. Claro, los que iban y venían eran sobre todo franquistas, pero aún así se enteraba uno de muchas cosas. Y Es increíble. me he perdido. No, no te preocupes. Es increíble cómo ella se recompone Sí, después de todo lo que ha vivido. La niña que ha tenido sola en Francia vuelve, tiene que firmar con seudónimo, pero de pronto ya le levantan un poco la sí. Él hacía, prohibición. bueno, la Asociación de la Prensa se portó fatal, claro, porque era un invento y una creación del Franquista. lo que después se llamó el movimiento. Sí. Y no, claro, sin carné de prensa, primero recuperó el nombre, pero luego el carné. No se podía hacer nada tampoco. Pero bueno, poco a poco, a partir del 48, la había cogido en Informaciones Francisco Lucientes, que era redactor jefe o subdirector que era el célebre, no sé cómo decir, amante de Celia Gámez. Y que era un hombre simpaticísimo, encantador, divertidísimo. Y era redactor jefe de Informaciones. Entonces la había metido allí. Oficialmente, en la nómina estaba como secretaria suya, o secretaria del director. Pero ya empezaba a escribir, y ya escribía, sí, antes de poder firmar. Y escribió muchísimos artículos y Muchísimo. muchísimas crónicas, ¿no? Sí, sí. Y luego, enseguida, la gran suerte que tuvo, en medio de tanta mala suerte de la guerra, fue que el ABC, que por entonces estaba pasando una gripe de progresismo, aunque parezca mentira, pero eran los años ya que habían perdido la guerra los alemanes, que había que ponerse al día, que tal. Pues entonces le dieron uno de los dos premios que daba el ABC, el Cavia y el Luca de Tena, le dieron el Luca de Tena.
que era el que daban artículos sin firmar, pero claro, todo el mundo sabía quién los había escrito. Y eso, bueno, aparte de la ilusión que le hizo, porque claro, ella no presumía nunca de nada, pero era muy consciente del valor de lo que hacía. Claro. Y para empezar debían ser unas perlas que venían muy bien, y para seguir era recuperar un poco de prestigio, ¿no? Y le cambió la vida, le cambió la vida. El premio le cambió la vida, porque enseguida empezaron, como que todo el mundo se relajó, y entonces le empezaron a pedir artículos de La Vanguardia y artículos de otros sitios, y ya como relajándose, ¿no? Esa historia que he contado algunas veces, pero que a mí me hace muchísima gracia, que escuchó mi padre en un café o en una terraza que comentaban en otra mesa. Y esta Josefina Carabias que ha aparecido ahora, que le han dado un premio, ¿no será aquella de la época de la República? Y entonces un sabiondo de esos que siempre hay en una mesa, que lo saben todo, dice: no, que va. No, es su sobrina, esta es su sobrina. Qué bueno. Es buenísimo. ¿Es esa época donde empezó a hacer crónicas futbolísticas? Sí, claro, de pronto se les ocurrió a las informaciones que, ¿por qué no?, que podía acompañar a los de deportes. Sí. Y la mirada distinta. Y como ella, primero, no le interesaba para nada el fútbol, segundo, es en invierno siempre, entonces hacía un frío en los estadios, un frío horroroso. Mi madre siempre ha sido muy friolera, como yo. Y la venían a buscar los de deportes, los tres de deportes, que eran unos señores, no como ahora, que parecen chavales todos, sí. No, con sus abrigos, con sus capotes, la venían a buscar el domingo después de comer, y se la tenían que llevar a la fuerza. La cogían entre dos de estos, y ella decía: ay, no, hoy no, porque mira, hoy es que hace muchísimo frío, y además no está el director, si nadie se va a enterar. Y implacables, los otros la agarraban, la llevaban allí. Y luego el director tuvo la idea de reunir un grupo de sus crónicas, claro, que eran tronchantes, que no tenían nada que ver con lo que hacían los periodistas deportivos. Y bueno, lo reunieron en un libro y fue un exitazo. ¿Y qué le dio a tu madre el poder ser corresponsal, el vivir en Estados Unidos, el hacer aquellas crónicas americanas? ¿Qué crees que le aportó todo? ¿Una mirada distinta de su país? Hombre, a ella salir de aquí le hacía una ilusión tremenda. Por un lado, le daba mucha pena porque ya se había hecho su ambiente, que lo había, incluso con gente de antes, que decía, la oí una vez contar una cosa muerta de risa, porque ella siempre estaba riendo. Dice: ahí me he encontrado con fulanito y le he preguntado por zutanito, no sé qué. Y dice: uy, está muy bien, porque se ha colocado de rojo con no sé quién, porque mucha gente estaban orgullosísimos de proteger a un rojo. Y decía: no, se ha colocado de rojo con fulanito, está estupendamente. Y bueno, entonces... ¿Y aquel tiempo en Estados Unidos? En Estados Unidos... ¿Tú estabas entonces? Claro, claro, yo tenía 10 años. años. Ella se llevó con nosotras, sí. Yo tenía 10 años, lo pasé fatal porque yo no sabía una palabra de inglés y me metieron en el colegio así a lo bruto, y ella pues claro, le hacía ilusión, o sea, ver ese mundo, ver... Bueno, lo primero que le ocurrió, nada más llegar a Estados Unidos, le dice un colega suyo, no me acuerdo quién era, ya sé, sí, el que era agregado de consejero de prensa, le dice: mira, tienes que ir a inscribirte en el club de prensa extranjera, porque es que si no, ahí es donde llegan todas las noticias, hay los teletipos, puedes escribir allí y tal. Muy bien, entonces va y la miran de arriba abajo los progres americanos y la dicen:
no, mire, aquí señoras no. Este es el club de prensa de verdad. Hay uno de señoras que está en no sé qué calle. Entonces ella no se atrevió a decir nada y se fue al otro sitio. Y claro, flores, unas señoras guapísimas, elegantísimas, y eran las del Vogue, las de todas las revistas femeninas. Claro, O claro. sea, que ese país que ahora trata de dar lecciones de feminismo Sí, a todas, sí. nos trata de dar, Sí. viene de mucho más atrás, Sí. pero que nadie. Sí. Los años 50 allí eran terribles. ¿Y esas crónicas americanas dónde están, Carmen? Esas están, bueno, está todo más o menos recogido en la cátedra Josefina Carabias que instituyó Peces Barba en la Carlos III. Y hay guardadas con 7 llaves, porque yo creo que una subvención mínima que tenían la han debido quitar y no sé dónde estarán, pero se publicó un librito que se llama, que eso sí lo publicó la Asociación de la Prensa, después de, por el centenario de mi madre, que fue el 2008, que se llama Josefina Carabias Corresponsal. Entonces son muy seleccionadas porque no podía pasar de 250 páginas, parte de Estados Unidos y parte de París, que es muy bonito para ver el contraste de los estilos, porque claro, en Estados Unidos se dedicaba mucho más a hacer costumbrismo, digamos, Sí. que era lo que le interesaba a la gente, saber ¿Cómo era cómo América? se vivía allí, cómo... Y en Francia no, claro, en Francia además llegó justo el 58 cuando la crisis de la Cuarta República y cuando llegó al poder de Gaulle de mala manera y la guerra de Argelia y todo aquello, entonces claro, no, puramente no daba tiempo para hablar de alta costura. ¿Cómo vivió ella la llegada de la democracia a España? Feliz, feliz. Bueno, es que no cabía en sí. Se dedicaba a buzonear. Llamaba a los del PSOE para echarles broncas. No, pues en este edificio no habéis mandado suficientes papeletas. Buzoneaba ella. Porque aunque ella no fue una persona muy ideológica, pero era republicana, socialista. Sí, primero fue de UGT y luego ya pasó a las Juventudes, o al revés, no me acuerdo. Primero serían las Juventudes, sí, pero como se unificaron, a Sí. ella eso no le hizo mucha gracia. Bueno, no sé, total, que sí, que era socialista y de hecho encontraron su carné cuando la restauración encontraron su carné y era tempranerísimo. ¿Y el material que tenéis de ella, qué son? ¿Que ella guardaba recortes, que vosotros habéis buscado? ¿Cómo se ha reunido ese material? Mi padre guardaba muchos recortes. Mi padre era el que recortaba, ella no. Pero hay muchísimas cartas de gente que le escribía, porque ella tenía una correspondencia pues como Marilyn Monroe, o sea, venían con una bolsa, porque los lectores, la cantidad de lectores que ha tenido siempre en todas las etapas era impresionante. Y muchas las guardamos, estuvimos mirándolas Carmen y yo y guardamos bastantes. Y nada más. ¿Y luego intercambio de correspondencia con personas, con otros periodistas o con escritores o con... Pues, ¿eso hay algo? Pues muy poco. Hay algunas cartas que le escribían a ella, de pronto Pla le escribía y le decía que le declaraba su amor, que le encantaba cómo escribía, que acababa de leer no sé qué, hasta incluso ¿cómo se llama? Que era presidente de la academia. ¿Quién? ¿Lázaro? No Lázaro, Dámaso. Damaso. Alonso. Dámaso Alonso de vez en cuando aparecía por casa, pero él personalmente llamaba por la mañana, decía, esto es para doña Josefina. O sea, que lo dejaba No decía, en mano. Lo dejaba en mano y se iba. Y le decían, no está, no, si yo solo quiero dejar esto. Y era una carta maravillosa, diciendo
había disfrutado como con su prosa, con su ingenio, con su tal. Tu madre disfrutó de la vida. Mi madre disfrutó bastante, también lo pasó Lo pasó mal, pero que era una persona vital, sobre sí, todo, ¿no? sí, sí, sí. Luego se llevaba muchos disgustos también, porque parece mentira que habiendo vivido la guerra mundial, los alemanes, en el que los tenía en el hotel donde ella vivía ahí metidos, y mi hermana les robaba las botas y se metió en la cama de un comandante, porque claro, una niña de 3 años y medio no la puedes tener en una habitación de hotel metida. Sí. Entonces pues la dejaban subir y bajar y andar por ahí. De repente un día aparece un oficial con la niña en brazos que se había metido en la cama y se había quedado dormida. Y mi madre, claro, pensaba, bueno, de esta me fusilan ya, seguro, o sea, pero seguro. ¿Y hubo algún momento en el que coincidieron escribiendo Josefina y su hija Carmen Rico Godoy? Sí, en la transición. Bueno, mi madre admiraba muchísimo a Carmenchu, muchísimo, pero muchísimo, porque Carmen, claro, tenía un estilo completamente diferente, era mucho más directa y lanzada, y bueno, decía todo lo que mi madre no se hubiera atrevido en su vida a decir, claro. Y a tu madre le parecía bien, claro, Bueno, era otra generación. lo disfrutaba muchísimo. Ah. Y luego un día la oí decir, me dijo, desayunando, me dice, ¿sabes cuáles han sido las 2 sorpresas más grandes que me he llevado en toda mi vida? Esto me lo dijo poco antes de nacer. Pues mira, la primera es que un Borbón nos haya traído la democracia. Y la segunda es que Carmenchu sea humorista. Porque Carmenchu era como la llamábamos siempre, porque en Biarritz la empezaron a llamar Carmenchu. Sí. Porque tenía un carácter, mi hermana. Bueno, era heredado de mi padre, convenía esconderse cuando venía de mal humor, había que esconderse porque te podía. Luego, cuando quería era simpaticísima, pero tenía un carácter tremendo. Y que fuera humorista, que es lo que de verdad era Carmenchu. Sí, sí, sí. Porque reportera le aburría, pero hacer artículos de humor era lo que le salía. La última página aquella de Cambio 16, sí, que era, sí. Los consejos de ministros de Felipe González con Carlos Sorchaga y con el otro eran desternillantes. Y a madre la admiraba. Que Carmen sea humorista. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero estaba orgullosísima. Sí. ¿Tú te imaginas una Josefina Carabias ahora en estos tiempos? Aquellos eran convulsos y complicados, pero estos tampoco están mal. Sí, pero no sé, no me lo imagino ahora. Ya. No me lo imagino ahora. Al menos se fue, yo lo pensaba antes del 23F, y se fue se fue con un país que parecía muy encarrilado, ¿no? Ayer lo pensé, me acordé de que el día del 23F de verdad, digo, qué gentuza que me han hecho alegrarme de que mi madre no haya vivido esto. Sí. ¿Y cómo viviría ahora esta lectura renovada de su libro, de este libro? Pues encantada de la vida. Bueno, estaría feliz. Diría, es que esta chica es muy lista. Tú la imaginabas ahí haciendo entrevistas en el otro mundo, ¿no? Sí, esta chica. Bueno, llegó a hacerse, que eso casi nunca se repite, y yo lo descubrí mirando sus papeles, cuando el premio Luca de Tena, ¿sí?, se hizo una entrevista a sí misma. ¿Ah, sí? Sí, porque normalmente lo explica en el artículo. Normalmente ella era la que mandaban para hacer las entrevistas a los premiados. Entonces, claro, no tenían a nadie a quien mandar. ¿A quién vamos a mandar a hacerte la entrevista a ti? Y entonces dijo, bueno, pues la hago yo. Y entonces se hizo la entrevista a sí misma. ¿Y qué tal fueron las preguntas? Las preguntas, era todo de pitorreo. Claro, todo claro. Puro pitorreo. Claro. ¿Cuál es su hombre ideal? Decía, los miembros del jurado del premio Luca de Tena.
¡Qué bueno! Así todo el pitorreo. Ya, qué Pero bien. con tanta gracia, claro. Bueno, pues habrá que ir sacando más cosas del cajón de Josefina Sí, Carabias, fíjate. ¿no? Todas esas entrevistas, Encantadísima, tenemos sí. que dar a conocer las crónicas americanas, ¿no? Que hay que volver a ponerlas en... Incluso las cosas de los años 50, Sí, de antes de irse a América, que es un Madrid también que se está recomponiendo. sí. Sus crónicas aquellas de inmersión, de repente disfrazada como una Sí. camarera del Palace. Bueno, eso es de la época de la República. De la época de la República, sí. Digo, todo eso hizo tantas cosas, ¿no? Es verdad, sí. Que realmente fue una pionera y sobre todo en la dignificación del reportaje, Claro. que era, que era algo como de segunda categoría, ¿no? Entonces le debemos muchísimo en el periodismo. Bueno, y nosotros, mi familia a ti. Y Pepita estará encantada, feliz. Bueno, sabíamos que teníamos algo bueno entre manos, Sí. Mercedes, y Esta chica Elvira, que hay que ver qué lista es, diría. Un libro excelente. bueno, Y una escritora estupenda. pues nada, ha sido una conversación, como siempre, es con Mercedes, una maravilla. Sí, Bueno. una maravilla, un placer escucharos y un honor tenerte aquí. Bueno, por Dios, Mercedes, si yo... contando de primera mano, rememorando la memoria de tu madre, ¿no? Y desde luego muchos comentarios aquí entre los amigos lectores que nos están siguiendo, deseosos de leer este libro y desde luego de leer las crónicas. Ah, ya tienes ahí los comentarios Sí, que hacen claro, de la claro, tertulia esta. Esto lo estamos retransmitiendo por redes sociales Sí. y la gente está comentando cosas y desde Qué luego bien. muchas ganas de leer esas crónicas de Josefina Carabias y de leer las entrevistas y de conocer más, ¿no? La labor de Las tu madre. crónicas de la República en un volumen se publicó hace bastante, Claro, pero hay que pero habría que traerlas sí. a la luz. Realizarlos, Y además sí. nos dejamos en el cajón 2/3, claro. Claro, Vale claro. la pena y el éxito de este libro, de este hazaña, Claro, va a traer. que le llamamos Don Manuel, yo creo que va a ser un bonito Qué bien. empuje, Comienzo, ¿no? sí. Para que alguna editorial con ganas de volver a reactivar la memoria de Josefina Carabias y la labor importantísima en el periodismo y luego sobre todo como modelo, que lo dices tú, Elvira, en tu prólogo, ¿no? Como modelo. El prólogo es persona, más allá de mujer, de estupendísimo. persona, ¿no? Y además, si no llega a ser por lo que ha trabajado Elvira, esto es un milagro que se haya publicado y que esté teniendo éxito. Sí. Lola, la gente que no haya llegado al directo, Sí. ¿lo puede ver luego? Sí, en... claro, está 24 horas en nuestro perfil de Instagram y luego a partir de, pasado mañana ya estará en el canal de YouTube de la Librería Alberti, Muy bien. disponible para cualquiera que lo Ah, quiera tenéis un ver. canal de YouTube, qué bien, Exactamente. qué bien, Muy bien. fenomenal. Pues Un muchísimas aplauso. gracias Un por aplauso virtual. haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que os habéis conectado. Esto ha sido desde luego un auténtico privilegio. Muchas gracias a todos, muchas gracias Elvira de nuevo y muchas gracias Mercedes. Hay que leer a Josefina Carabias, es modernísima. Modernísima. parece muy Así bien. es, así es. Bueno, muchas gracias.